Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra Conexión Digital. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato vamos a revisar aquellas etiquetas más importantes y que son tendencia en redes sociales para la jornada de este miércoles. Estaremos hablando de la prevención es la clave, hablando sobre el coronavirus. También quédate en casa, otra etiqueta que está siendo utilizada no solo en la región, sino a nivel global. Y la etiqueta Cuba Salva, le vamos a explicar por qué. Además, tema 2, reforma constitucional Rusia, estaremos hablando de ese país y es tendencia Vive la Commune, esto es en Francia. De inmediato ampliamos en nuestra digital. Así iniciamos hoy las informaciones en nuestra conexión digital. China inició ya ensayos clínicos para una posible vacuna contra el COVID-19. Ya son cerca de 200.000 las personas que han sido contagiadas y más de 7.000 han muerto en todo el mundo por la pandemia que afecta ya a unos 162 países. Vamos de inmediato a ampliar la información. Para ello revisamos los portales de internet. El de nuestra casa informativa Telesur TV. Cuba destaca capacidad para producir medicinas contra el COVID-19. La isla caribeña no solo está protegiendo su infraestructura hospitalaria, sino que está sumando esfuerzos al mundo para combatir la pandemia del COVID-19. Gracias a la organización empresarial BioCuba Pharma, el país caribeño no solo cuenta con su producto líder, el interferón alfa-2b, eficaz tratamiento contra el coronavirus, sino también tiene otros 21 medicamentos, así lo han reportado directivos de la entidad. El portal 24 Matins dice Europa ya supera a Asia en número de muertos por coronavirus. Europa superó este miércoles a Asia en el número de muertos provocados por el coronavirus y la epidemia sigue avanzando sin tregua por las desiertas calles del continente y del mundo pese a las medidas de confinamiento decretadas que ya dejaron sin clase a la mitad de los estudiantes del mundo. ¿Y qué dice el portal Sputnik de Rusia? Los expertos comparten qué grupo sanguíneo tiene menor riesgo de contraer el coronavirus. Escuche esto. La ciencia intenta encontrar la forma de mitigar los efectos del SARS-CoV-2. Un nuevo estudio apunta a los grupos sanguíneos como factor clave en la probabilidad del contagio de los pacientes y en el alcance de los síntomas, siendo el grupo más vulnerable, según científicos, el A, y el más fuerte, el de grupo sanguíneo O. ¿Qué reportan nuestros corresponsales en América Latina y el mundo sobre la crisis por la pandemia de coronavirus? Vamos a ver, iniciamos en Cuba. Fabiola López, Cuba Salva, vea cómo llegan a la terminal de contenedores de Mariel los ómnibus, debo decir, que trasladarán a los pasajeros del crucero Braemar hacia el aeropuerto internacional José Martí, Cuba Solidario. Vamos ahora hasta Brasil, que dice la cuenta de nuestro corresponsal Nacho Lemus también sobre este tema. Brasil registra un aumento del contagio de COVID-19 más que veloz que Italia, desde el registro oficial de primer caso hasta la actualidad. La OMS alerta que el país no tiene conciencia sobre la dimensión de la crisis de salud. Escuchemos. Saludos, se registran más de 290 casos en Brasil por el avance del coronavirus, una muerte oficial confirmada, pero los especialistas afirman que hay más muertes y el caso ha sido muy simbólico porque afectó a un portero del barrio de Paraíso, uno de los barrios de la elite paulistana, que no consiguió hacer exámenes a tiempo y además su familia, al menos 3 personas de su familia, fueron hacia 3 hospitales de Sao Paulo para intentar hacerse un análisis para comprobar si estaban infectados y no consiguieron hacer el testeo hasta la muerte del portero.
que era una persona de edad avanzada con dificultades ya de salud, pero que justamente uno de los sectores operarios se ve como foco del avance del coronavirus, con la primera muerte lamentablemente aquí en Brasil. Otro caso paradigmático fue el primer contagio que se dio en la ciudad de Río de Janeiro, cuando una pareja que llegaba del exterior, desde Europa, realizando la cuarentena, llevó a su empleada doméstica hasta su casa y realizó y comprobó y acabó dando lugar a al primer contagio a una persona dentro de Brasil. Entonces, los sectores trabajadores, los más afectados seguramente por este avance del coronavirus, ya se están realizando chequeos y hay 7 casos de terapia intensiva en el hospital israelita Albert Einstein en Sao Paulo, que es un hospital al que acude la élite paulistana. Veremos cuál es la respuesta de los hospitales públicos, teniendo en cuenta que el 75% de la población brasileña acude al SUS, al Sistema Único de Salud, el mayor sistema de salud público y gratuito del mundo, que está haciendo enormes esfuerzos con los recortes de recursos en el marco del ajuste neoliberal que se viene dando en Brasil para poder atender a la población y realizar los chequeos necesarios. Veremos cuál es entonces el avance del coronavirus en Brasil. Esperemos que la cuarentena ayude a impedir el avance en los próximos días. Lo cierto es que hay un crecimiento exponencial teniendo en cuenta lo que ocurrió en Italia y en el mismo periodo desde el primer caso. En Brasil tenemos muchos más casos. Y para profundizar esta crisis hay que recordar que el 6% de los casos pertenecen a la comitiva de Jair Bolsonaro, que viajó a Miami para encontrarse con Trump hace pocos días. Era Ignacio Lemus. Vamos entonces ahora hasta Argentina. Juan Carlos Bartolota, nuestro corresponsal en Buenos Aires. 17 son las medidas económicas que anunció el gobierno de Alberto Fernández para hacer frente a la crisis que genera el nuevo coronavirus. Sectores más postergados: pymes, turismo, obra pública y jubilados, entre los destinatarios de los anuncios. El gobierno argentino, a través de los ministros de la Producción y de Economía, ha anunciado en las últimas horas 17 medidas económicas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, pero en su etapa económica, a los efectos económicos, para tratar de revertir o atenuar de alguna manera los efectos económicos que va a traer el nuevo coronavirus en la República Argentina, como así también en el resto del mundo. Pero entre esos temas se destacan, entre esos 17 anuncios, que tiene que ver con la ayuda a los sectores más desprotegidos de la sociedad a través de la asignación universal por hijo, y además la asistencia a los comedores escolares, por ejemplo, comedores comunitarios, para que sigan brindando comida a esos sectores más marginados de la economía. Por otra parte, también se anunciaron ayudas importantes, millonarias, en créditos para las pequeñas y medianas industrias que suministran el 50% de la capacidad laboral en la República Argentina. Vamos ahora hasta Paraguay. Dice Osvaldo Sayas, Paraguay dispone el cierre del Puente de la Amistad para el tránsito de personas en su frontera con Brasil como parte de las medidas sanitarias por la aparición del coronavirus. El gobierno de Paraguay dispuso hoy el cierre del Puente de la Amistad en su frontera con Brasil. Esto en Ciudad del Este, una localidad que limita al este de Paraguay con Foz de Iguazú, una ciudad brasileña. Esto tiene que ver con una medida de restricción de la circulación de personas ante la amenaza del coronavirus, el COVID-19. Según el Ministerio de Salud Pública de Paraguay, son 11 los casos que ya se han registrado en el país y las medidas de aislamiento social continúan en toda la República. Ciudad del Este, donde se encuentra el Puente de la Amistad, que ahora permanecerá cerrado para el tránsito de personas con el Brasil, es la segunda localidad más poblada del país, es el segundo centro urbano más importante. Esta medida de las autoridades sanitarias tiene que ver con, como ya decía, con el coronavirus. Las actividades comerciales en Paraguay se encuentran semiparalizadas. Recordemos que existe una disposición gubernamental que prohíbe las actividades que congreguen a una gran cantidad de personas, esto tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Las instituciones que congregan muchas personas todos los días se encuentran cerradas, hay un horario escalonado para el funcionariado público y las clases en escuelas y colegios están clausuradas por el momento ante la aparición del coronavirus. Era Osvaldo Sayas. Vamos entonces hasta Ecuador, que también hay información referente al tema del coronavirus. Dice Denise Herrera en Quito, son 12 controles alrededor de la ciudad para garantizar que los ciudadanos respeten las nuevas disposiciones de restricción. Escuchemos. Y los controles también alrededor del país. Son 12 controles ahora
en puntos estratégicos que ha destinado las autoridades para poder evaluar cómo avanza esta medida de restricción circular en la capital. Ahora nos encontramos en la avenida Shiris, una de las avenidas centrales de Quito, donde ya se ha dispuesto uno de los controles de circulación vehicular. Entra en vigencia ya hoy diferentes medidas, como ayer ya se confirmaba que el toque de queda avanzaba. Se anunció que este toque de queda va desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana para evitar que todos los ciudadanos ecuatorianos salgan de sus casas y así puedan acatar la disposición y la campaña mundial que se ha dictado alrededor del mundo sobre quedarse en casa. Ecuador hoy reportó 155 casos de coronavirus, casos confirmados. 2 personas han fallecido en el país a causa del coronavirus. Esta es una medida que han tomado las autoridades ecuatorianas para contrarrestar la propagación a nivel nacional. En ese sentido también hoy ya entra en vigencia total la restricción del ingreso de vuelos del extranjero al Ecuador, así lo ha dicho el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Las personas ecuatorianas que estén fuera del país deberán hacer su cuarentena en el lugar donde se encuentran. Estas son disposiciones ya emitidas por el Gobierno Nacional, quienes además también vienen desarrollando una didáctica virtual para conectarse con los ciudadanos y los periodistas para evitar las aglomeraciones. Vemos aquí que avanzan los controles, son disposiciones de la Alcaldía de Quito también para responder a las medidas preventivas de el coronavirus. Se pide salvoconducto a las personas que tengan oficios especiales, pero asimismo deben respetar los días que se han designado para que las placas terminadas en par o impar deban salir alrededor de la capital. Se espera que con estas medidas tomadas realmente se pueda generar un impacto en la sociedad y que la propagación del virus se detenga. Era Denise Herrera. Vamos entonces hasta Colombia, Bogotá. Hernán Tobar también en Twitter nos informa lo siguiente. Vamos a verlo. Aumenta 93 los casos de personas contagiadas en Colombia. Bogotá, con el mayor número de contagios, ya llega a 42. Gracias, específicamente en Colombia se reportan hoy 19 casos más de personas contagiadas con el COVID-19, lo que asciende la cifra a 93. Bogotá, la ciudad capital, la que más casos registra con 42. 19 departamentos en Colombia han optado por el toque de queda nocturno para evitar la propagación del virus. También el gobierno nacional ha decretado el estado de emergencia económica que le permite generar más recursos para la salud, ingresos adicionales para programas de familias en acción, programas del adulto mayor y jóvenes en acción. También en este decreto de emergencia económica se solicita que se restablezcan los servicios de agua para las personas que las tienen suspendidas. También este decreto posibilita los alivios financieros para pequeños y medianas empresas por al menos 2 meses. Y se propone en este decreto también eliminar el impuesto al valor agregado para la importación de artículos de salud. En Bogotá hay críticas en relación a los pocos controles que hay en el aeropuerto, ya que se están dejando ingresar los connacionales que vengan o que ingresen de otros países. También en los terminales de los transportes hay bastantes críticas en relación a que hay muy poco control a el manejo de esta situación sanitaria para los pasajeros. En Bogotá, la alcaldesa de la ciudad ha decretado un aislamiento, un simulacro de aislamiento desde el día viernes, este fin de semana, hasta el día lunes. Esto para tener unas políticas claras en la eventualidad de requerir una cuarentena en la ciudad. Más información alrededor del mundo. Vamos ahora hasta Damasco, Siria, Hicham Wanus. El Ministerio de Salud sirio decretó nuevas medidas para prevenir la aparición del coronavirus en Siria, entre los cuales figura el cierre de los centros de servicios públicos en todo el país, así como los cines, teatros, clubes, gimnasios y salones de boda. Iramzi Peraza en Beijing dice lo siguiente: China aprueban primeros ensayos clínicos en humanos de un candidato de vacuna contra el nuevo coronavirus, desarrollada por investigadores de Academia de Ciencias Militares en China. Vamos a pasar ahora a información tendencia. Tal día como hoy, en 1873, comenzó la Comuna de París,
que duraría hasta mayo del mismo año, el primer Estado proletario de la historia, una iniciativa comunista. Vamos a ver qué dicen las redes sociales sobre esta efeméride. Nos vamos nuevamente hasta Twitter. Dice Oliva Serra: hoy, hace 149 años que se iniciaba el proceso revolucionario de la Comuna de París, el 18 de marzo de 1871. Hoy desde casa, casualmente, uno de los libros que leo es sobre la Comuna de París. ¿Qué dice Borja Ascaso? Un 18 de marzo de 1871 daba inicio a la famosa Comuna de París, una experiencia obrera revolucionaria moderna en la que Karl Marx, Mikhail Bakunin y Piotr Kropotkin verían su teoría política realizada. ¿Qué dice Daniel Rux? 18 de marzo, también de 1871. Estalla la Comuna de París, el movimiento que combate al gobierno francés proponiendo una forma de gobierno social comunitario. Tuvo una duración de 2 meses. Y para culminar, Vente dice lo siguiente: 149 años desde que los trabajadores de París se rebelaron, expulsaron a su gobierno reaccionario y declararon el autogobierno democrático. Vive la Comuna, dice Vente. Vamos a hacer una pausa ahora, pero los dejamos con un material sobre las medidas preventivas que usted debe tomar para evitar el contagio por el COVID-19. Hacemos una pausa, pero ya regresamos. De vuelta a las informaciones, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, refrendó un decreto para reafirmar la decisión del gobierno de realizar elecciones para aprobar la reforma constitucional. Vamos a ver más información sobre esto en Internet. Iniciamos con el portal El País. Ahí lo tienen. Putin convoca a plebiscito sobre su permanencia en el poder. El presidente Putin convocó este martes para el 22 de abril el plebiscito en el que los rusos votarán una reforma constitucional que le permitiría seguir en el poder hasta 2036. ¿Aprueba usted los cambios a la Constitución de la Federación Rusa? Esa será la pregunta de consulta. ¿Qué dice el portal Izvestia? Vamos a ver. Putin pidió a los rusos que apoyen las enmiendas constitucionales. El presidente cuenta con el apoyo de los rusos en la votación de las enmiendas del 22 de abril. Al mismo tiempo, el jefe de Estado permitió el aplazamiento de la votación si la situación con el coronavirus en el país empeora. Putin hizo la declaración el miércoles 18 de marzo en una reunión con miembros del público en Crimea y Sebastopol. Y ahora el portal Comepaz dice: el Kremlin no excluye el aplazamiento de la votación constitución debido a coronavirus.
el presidente tomará la decisión final de posponer la votación, como ya lo ha hecho, sobre el cambio de constitución. Lo hará sobre la base de las recomendaciones de los expertos, así lo ha dicho el portavoz presidencial Dmitry Peskov. Lisandra Andrés, nuestra corresponsal en Moscú, también nos tiene más información sobre esto. Vamos a ver en Twitter. Rusia lista para someter a votación popular reformas a la Constitución el próximo 22 de abril si las condiciones epidemiológicas lo permiten. De ser aprobadas, Putin podría presentarse para un nuevo mandato presidencial. Escuchemos. Mayoría de ellos en la capital, acá en Moscú. Este proyecto de reformas recoge alrededor de 900 enmiendas que fueron propuestas tanto por los senadores, por la Duma estatal, como por las diferentes regiones de Moscú, pero sin dudas uno de los que más ha llamado la atención, tanto en el país como a nivel internacional, es la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin pueda volver a postularse para un nuevo periodo al frente del país. Estas reformas deberán contar con el apoyo de más del 50% de la población y será un proceso relativamente fácil, según han explicado las autoridades. En el que los ciudadanos deberán responder a la pregunta si están de acuerdo con las modificaciones propuestas para la Carta Magna de la Federación de Rusia. Era Lisandra Andrés con el reporte desde Moscú. El plebiscito, hay que decirlo también, coincidirá con el 150 aniversario del nacimiento del fundador de la Unión Soviética, Vladimir Ilich Lenin. Vamos a pasar ahora a otras informaciones. Tenemos para ustedes lo más recomendado para hoy. ¿A qué se le denomina pandemia según la Organización Mundial de la Salud? Ese es nuestro artículo más recomendado para hoy. Es del portal Todo Mail. Ahí lo ven. En días pasados, la OMS, debo decir, declaró que el COVID-19, la enfermedad que resulta del coronavirus, es una pandemia mundial. Y simplemente la palabra pandemia resulta bastante alarmante para muchísimas personas. Por lo tanto, ¿qué es una realidad? ¿Qué es una realidad una pandemia? Aquí este portal le explica, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, existen diferencias muy distintas entre lo que se denomina como un brote, una epidemia o una pandemia. Por lo tanto, si quieres saber la diferencia entre estos tres términos, visite este artículo de Todo Mail que les recomendamos para hoy. Vamos a pasar ahora a nuestro humor crítico del día. Nuestro humor crítico de hoy tiene que ver con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí lo ven ustedes, la política migratoria que ha sido sello de su presidencia desde que llegó a la Casa Blanca el presidente Donald Trump es la de denegar la entrada a todos los migrantes que vengan especialmente de Centroamérica y el resto de América Latina. Ahí lo tienen, el presidente Donald Trump poniendo el sello de denegada la entrada a migrantes. Ahí están. También personas negras, personas latinas y del resto del mundo además. Vamos a nuestra fotogalería, aquellas imágenes más destacadas y relevantes captadas alrededor del mundo. Iniciamos con la primera de ellas. Esta es, ¿adivinan? En Caracas, Venezuela, el complejo teatral Teresa Carreño de la capital venezolana. Increíble la arquitectura de ese edificio, bellísima. Vamos a ver la segunda imagen de hoy, niños sonriendo en las islas flotantes de los Suros. Esto es en el lago Titicaca, en Perú. Y para culminar, Plaza Murillo, en el centro de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Se ha convertido en el centro de poder político del país después del traslado del Poder Ejecutivo a La Paz como resultado de la Guerra Federal en 1899. Revisamos ahora la actualidad informativa en nuestra página web www.telesurtv.net. ¿Qué es noticia? ¿Qué es portada a esta hora? Vamos a ver, América Latina refuerza medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Esa es nuestra noticia portada a esta hora. Pero además, un artículo, entérate, cómo proteger a las personas mayores del coronavirus. El nuevo premier iraquí busca conformar gobierno y además protesta masiva en redes sociales contra Bolsonaro en Brasil.
Otras informaciones relevantes y muy importantes que les recomendamos revisar. Cuba destaca la capacidad para producir medicinas contra el COVID-19. Ahí está el interferón, medicamento muy importante utilizado para tratar a pacientes contagiados con este nuevo coronavirus. Además, casos de coronavirus rondan ya los 200.000 en todo el mundo. En otras informaciones, Japón no postergará hasta ahora los Juegos Olímpicos 2020, pero esto está por verse. Mientras tanto, el ejército colombiano dispara contra campesinos en Catatumbo. Estas y otras informaciones las encontrará compiladas en la cuenta en Twitter, en la cuenta de nuestra multiplataforma www.telesur, pero también en Twitter, Facebook y otras redes sociales de nuestra multiplataforma Telesur TV. Con esto llegamos al final de nuestra edición Conexión Digital. Hasta la próxima.